Hola, mi nombre es Andrea Tapia Torres, estudiante de cuarto semestre de Psicología. Hoy vengo a hablarles sobre el reglamento estudiantil de la Universidad de la Costa y la importancia de este. Conocer el reglamento estudiantil nos permite saber cuáles son las normas que debemos seguir para así tener una excelente relación entre todas las personas que hacemos parte de la institución académica. En este momento les voy a hablar sobre el ingreso, los requisitos y la matrícula. El ingreso inicia con la inscripción por parte del aspirante, donde pide ser admitido aquí en la Universidad de la Costa. Los documentos que debe entregar son fotocopia de acta de grado o fotocopia de diploma de bachiller, fotocopia de documento de identidad, las pruebas IFES, una foto tamaño cédula y debe pagar la inscripción. Para el caso de aspirantes que vengan de otro país, deben presentar las pruebas que realizaron en el exterior. Todo aspirante que venga de otro país también debe traer su diploma de bachiller apostillado. A estos se le aplicarán las diferentes pruebas que se basan en lectura crítica y en razonamiento cuantitativo. Se requieren una serie de documentos para los grupos de personas que hacen parte de grupos étnicos, los cuales deben presentar una certificación de autorreconocimiento del Ministerio de Interior. Para aquellas víctimas del conflicto armado deben presentar el RUP. Para personas que cuenten con alguna discapacidad deben presentar el certificado emitido por una entidad de salud correspondiente donde muestren que tienen esa discapacidad o una historia clínica reciente que no sea mayor de 1 año. Y para aquellas personas que viven en zonas de difícil acceso deben presentar la certificación del ente territorial de donde proviene este aspirante. Para las personas que van a ingresar como por transferencia externa, deben presentar los diferentes documentos que voy a mencionar a continuación. Primero, una fotocopia de su documento de identidad. Segundo, una fotocopia de su acta de grado o diploma de bachiller. 3, una fotocopia del examen de estado. 4, una foto tamaño cédula. 5, debe presentar los contenidos programáticos de todos los semestres, un certificado de notas, un certificado de buena conducta, el pago de la inscripción y el pago de la transferencia. La admisión puede hacerse por vía general o vía de excepción. Cuando es por vía general, es cuando la admisión se realiza teniendo en cuenta como criterio de selección los resultados de prueba del estado y los resultados de la entrevista. Y cuando es por vía de excepción es cuando el proceso se realiza por transferencia interna de un programa de educación continua de la universidad. Los requisitos que debe cumplir una persona que viene de transferencia interna para un programa de pregrado son solicitud de transferencia interna y pago del estudio de la transferencia. Esos documentos que deben presentar los estudiantes en tránsito son, primero, una fotocopia de la cédula de ciudadanía o su documento de identidad, un certificado de estudio de la institución donde estudiaba, una fotografía de tamaño cédula y la solicitud de inscripción. Los aspirantes que van a ingresar a la Universidad de la Costa por vía de excepción deben cumplir los siguientes requisitos que voy a mencionar a continuación. Aquellos aspirantes que provengan de minorías raciales, negritudes o grupos indígenas deben presentar una entrevista y deben presentar un certificado proveniente de la respectiva etnia donde conste que hagan parte de esta. Aquellos aspirantes que provienen de zonas azotadas por la violencia, al igual que los que mencioné anteriormente,
deben presentar una entrevista y deben presentar un certificado de ente territorial donde conste que sí viene de una parte desplazada por la violencia. Los aspirantes discapacitados deben presentar una entrevista y deben presentar un certificado médico donde especifique la discapacidad que éste tiene. Aquellos aspirantes que provengan de zonas o regiones de difícil acceso tienen que presentar entrevista y tienen que presentar el certificado de ente territorial donde especifique que proviene de una zona de difícil acceso. El aspirante a ingresar a uno de los programas académicos de la universidad puede ser admitido o no por las siguientes razones. Cuando el puntaje es igual o mayor de 50 en lectura crítica y razonamiento cuantitativo y apruebe la entrevista, el estudiante es admitido. Cuando es admitido en plan de acompañamiento es cuando su puntaje es igual o mayor de 45 en lectura crítica y en razonamiento cuantitativo y obviamente aprobar la entrevista. Cuando el estudiante no es admitido es porque no cumple con los requisitos de la admisión anteriormente ya dichos. En las homologaciones, a los estudiantes que vengan de transferencia externa, se les puede reconocer hasta el 60% de los créditos que hayan cursado. A estos se les homologan las asignaturas en las cuales hayan obtenido una nota de 3.5. Los estudios de la homologación serán aprobados por el rector, por el director del programa de ese momento o por el comité curricular del programa. El procedimiento para solicitar un reintegro es, primero, se debe diligenciar un formulario de reintegro. Segundo, se deben cancelar todos los derechos pecuniarios correspondientes. Y 3, se debe entregar el volante ya cancelado al departamento de admisiones y registro. El procedimiento para ingresar por tránsito es, primero, se debe diligenciar el formulario de la inscripción y 2, se deben entregar todos los documentos de soporte de requisitos al departamento de admisiones y registro. Los estudiantes matriculados en programas presenciales pueden retirar las asignaturas hasta la semana 12 desde el momento que comienzan a dar sus clases. Aquellos estudiantes que están matriculados en materias virtuales pueden retirarlas a partir hasta la semana 6 después de haber iniciado sus clases. De los derechos, deberes, faltas y sanciones. Son derechos específicos de los estudiantes estos que voy a mencionar a continuación. Primero, todos los estudiantes pueden beneficiarse de las prerrogativas que se derivan de la Constitución Política, de las leyes, de los estatutos generales y de las normas de la institución. Todos los estudiantes tienen una libertad para estudiar, de ser atendido con respeto ante todas aquellas solicitudes que estos presenten. Pueden elegir y ser elegidos, deben ser oídos en descargos e interponer según proceda los recursos de reposición o apelación en los casos de procesos disciplinarios. Deben exigir o pueden exigir calidad académica y tienen derecho a que se le proteja su medio ambiente. Los estudiantes que deseen representar su comunidad ante el Consejo Directivo Académico de la Facultad y Comité Curriculares deben cumplir con los siguientes requisitos. Primero, deben haber aprobado al menos el 60% de los créditos académicos y máximo un 80%, haber obtenido un promedio académico de 3.8 y no haber sido objeto de sanciones disciplinarias. Las representaciones estudiantiles a elegir democráticamente serán para los siguientes organismos. Primero, un representante ante el Consejo Directivo y 2, un representante ante el Consejo Académico y 3, un representante ante cada uno de los consejos de la facultad. Ningún estudiante podrá ser representante ante 2
o más organismos de decisión. Si gana el voto en blanco en alguna de las elecciones, se deberá repetir, pero con diferentes candidatos, máximo 45 días después de la primera elección. En los deberes de los estudiantes encontramos los siguientes. Primero, todo estudiante debe cumplir con las obligaciones que se derivan de la Constitución Política y la ley. Deben cumplir con los estatutos y con los reglamentos de la institución. También deben cumplir todas las obligaciones a su calidad de estudiante. Deben darle estricto cumplimiento a los estatutos de la Universidad de la Costa, al plan de estudios vigentes, al reglamento estudiantil, a todas las obligaciones que se deriven del contrato de su matrícula. Estos deben asistir por lo menos al 80% de las clases presenciales o cumplir con todas las actividades con un 80% si es estudiante virtual. Debe tratar con respeto a todas las personas que hacen parte, que constituyen a la Universidad de la Costa. Deben abstenerse a discriminar a las personas por su religión, por su color de piel o por otra índole. No deben ingresar por nada armas, bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas. Deben utilizar las instalaciones, todo lo que le brinda la universidad, de la manera correcta. En la parte de las faltas encontramos faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas. En las faltas gravísimas podemos encontrar lo siguiente: aquellas conductas que en la ley son un delito. Por ejemplo, presentar documentos falsos al momento de solicitar el ingreso a la universidad, realizar alguna actividad fraudulenta dentro de una actividad académica o investigativa, amenazar a todas las personas que hacen parte de la institución, adulterar las actas de calificaciones en el sistema, suplantar o ser suplantado por otro estudiante, aparecer como un autor de una obra científica. También causarle intencionalmente daños a las cosas como bienes inmuebles o muebles de la universidad, reproducir en trabajos propios extractos de obras sin tener la autorización del autor. En las faltas graves encontramos lo siguiente: hacer daños físicos o causar lesiones psiquiátricas a todas esas personas que hagan parte de la institución, obtener información de otro estudiante valiéndose de violencia física o moral, toda conducta culposa que conlleve a que se pierdan, se dañen o se extravían bienes y documentos de la propiedad de esta institución, todo acto de sabotaje a las actividades culturales, académicas y deportivas y demás que sean propias de la institución, haber sido objeto de 3 amonestaciones también, reproducir, distribuir o ejecutar cualquier tipo de exploración económica en el ámbito universitario. Y en las faltas leves encontramos hacer interrupciones en las actividades académicas, culturales y recreativas, obstruir cualquiera de las actividades académicas que se programen. También impedir o limitar la libertad de cátedra mediante la coacción física o moral. El carnet es personal y toda acción que se realice en contra de esta disposición será objeto de sanción disciplinaria. En la parte de las sanciones encontramos la expulsión, suspensión académica y la amonestación. La expulsión es la máxima sanción a un estudiante. Esto se trata de la cancelación total de su matrícula. La suspensión académica es
cuando se le hace un retiro temporal al estudiante de todas las actividades académicas, investigativas y evaluativas. Y la amonestación es un llamado de atención formal y por escrito que se le hace al estudiante por haber incurrido a una falta leve. Cuando se realizan las faltas mencionadas anteriormente y se presenten en el desarrollo de la tesis, de la monografía o el proyecto de grado, al estudiante se le será sancionado con el rechazo de la tesis o monografía de grado y el proyecto de grado será cancelado. Se consideran circunstancias agravantes las siguientes. Primero, reincidencia en la falta. 2. Realizar el hecho de complicidad con estudiantes u otros servidores de la institución. 3. Pagar para obtener la complicidad de otro estudiante. 4. Cometer la falta por aprovechamiento de confianza. Cometer la falta para ocultar otra falta. Huir de las responsabilidades y atribuírselo a otros, infringir varias obligaciones con la misma acción, preparar la infracción y las modalidades de la misma. Y son circunstancias atenuantes las siguientes: buena conducta anterior, haber sido inducido por un superior a cometer la falta, confesar la falta oportunamente, procurar a iniciativa propia, resarcir el daño o compensar todos los daños causados antes de iniciarse el proceso disciplinario.